Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos nuevamente a su canal Cocina con Graciela y sus recuerdos. Mi nombre es Ana. Este día traigo a compartirles una receta muy sencilla, dulce y sabrosa. Vamos a hacer unas riquísimas alegrías de ajonjolín. Algunos le dicen granolas de ajonjolín, otros dulce de ajonjolín, pero yo las conozco por alegrías. Vamos a necesitar 3 tazas de ajonjolín, que ya lo tengo acá, dulce de atado, del original, ¿verdad? El del Salvador. Vamos a usar una laja de que es más oscuro, laja de dulce de atado. Voy a estar usando también 2 de esta pequeña piloncillos. Son pequeños. Estos son más claros y este es más oscuro, para que nuestras alegrías nos queden un color no muy oscuras. También tengo 2 pedacitos de canela que le vamos a agregar al dulce de atado cuando se esté derritiendo, para que le tome ese olor tan delicioso de la canela. Como ya les mostré los ingredientes, vamos a iniciar ahora a la preparación. Quiero que me acompañen para que lo hagamos juntos. Ok, con lo que vamos a iniciar es, aquí tengo ya mi cazuela. Usted también puede usar un comal si usted prefiere, pero voy a necesitar una cazuela un poco honda porque vamos a dorar el ajonjolín. Lo vamos a dorar primero, a tostarlo, ¿verdad? Recuerdo, estaba pequeña cuando recuerdo que hacíamos las alegrías allá en El Salvador y mi papá lo que usaba era un comal. Yo aprendí con mi papá a hacer esta receta. Así es que ahora la vamos a hacer y voy a poner acá el ajonjolín que ya está caliente, la cazuela. Lo vamos a hacer con la lumbre, el calor no muy alto, suave, a medio, porque si no se nos puede quemar y no queremos eso. Nada más le vamos a dar una media dorada al ajonjolín, a tostarlo. Y estoy usando esta cazuela un poco honda porque a veces el ajonjolín, en lo que está dorándose, los granitos saltan para arriba y quiero evitar eso. Vamos a estar moviéndolo así. Esta receta, recuerdo que mi papá, él era agricultor. Se los había mencionado en un video anterior. A él le gustaba cultivar la tierra. Y un año él cultivó lo que es el ajonjolín. Y recuerdo que cuando él tenía los sacos de ajonjolín, él se puso a hacer esta delicia, las alegrías. Y a mí me encantaba ver cómo él las hacía. Y así aprendí yo con él a hacerlo. Y lo que él hacía, que cuando ya estaba ya hecha la alegría, ya con el dulce derretido, lo que hacía, lo regábamos en la piedra. Mojábamos la piedra un poco para que no se pegara. Y ahí se secaba hasta que estaba fría y ya cortábamos los pedacitos. ¿Qué recuerdo? Así que vamos a seguir así, moviéndolo. Cuando ya esté empezando ya a dorarse un poco el ajonjolín, yo vengo y se los muestro. Quiero mostrarles que ya el ajonjolín ya se comienza a dorar. No nos tenemos que separar de aquí moviéndolo, porque si no se nos puede quemar, ¿verdad? Este ajonjolín que compré, me salió un ajonjolín muy bueno, bien blanquito, perfecto. Lo encontré en una tienda orgánica, aquí donde yo vivo, en Kansas. Y hay esta tienda que venden productos así, granos orgánicos, muy buenos, de buena calidad. Así que aquí está ya. Miren cómo se va viendo ya, un color oscurito. Le voy a apagar ya el calor porque ya está dorado. Ahí está. Está ya así como lo quiero. Perfecto. Voy a apartarlo del calor. Tengo acá mi olla en donde vamos a derretir el dulce. Lo vamos a poner acá. Vamos a usar así la laja de dulce, que es más oscura, y los 2 piloncillos. Le vamos a poner media taza de agua para ayudarle a que se derrita el dulce. Y nada más eso. Voy a agregarle los 2 pedacitos de canela para que vayan tomando el sabor y el olor de la canela cuando se va derritiendo nuestro dulce.
Así que lo vamos a dejar acá a calor moderado, despacio, para que se vaya derritiendo poco a poco. Así que ya venimos, ya regreso con ustedes. Quiero que vean que ya el dulce ya se está derritiendo. Miren, ahí va ya. Quería mostrarles que con el poquito de agua que le agregamos, ¿verdad? La media taza de agua es suficiente para que la miel nos quede perfecta. Vamos a esperar que se derrita y luego regreso. Quiero mostrarles que ya la miel ya está, ya se derritió nuestro dulce y está perfecto para agregarle ya el ajonjolín. Mi papá decía que cuando ya el dulce, la miel estaba así, que se podía formar hilos. Es caliente, ok, tengan cuidado. Así, miren, ahí. Es porque está en punto perfecto para agregarle el ajonjolín a nuestra miel. Así que vamos a hacerlo. Se lo vamos a agregar acá. Aquí lo tengo. Ahí está. Y ahora lo vamos a mover. También esto podemos hacerlo con coco rallado. Y queda también delicioso. Si usted tiene coco y quiere mezclarlo así, el ajonjolín con coco, también puede. Al rato hago yo también un poquito porque ahí tengo coco rallado. Y voy a hacerme unas granolas así también con coco rallado. Ahí está. Miren. Ya está listo. Voy a ayudarme aquí. Así. Para integrarle todo. Lo vamos a dejar aquí un momento. Y lo vamos a estar moviendo así. Y esto ya se puede decir que ya está. Vamos a esperar que siga hirviendo un momentito acá. Y lo retiramos del calor. Ya acá ya está hirviendo, así es que vamos a apagarle el calor. Y quiero que me acompañen para ir y ponerlo a enfriar. Vamos. Tengo acá mi madera, mi tabla, donde lo voy a regar para que se me enfríe el dulce o la alegría de ajonjolín. Con una toalla, un papel toalla o un trapito si ustedes quieren, mojan la madera o el molde. Pueden hacerlo también en un molde, ¿verdad? O en una bandeja, esas que usamos para hornear pan, también se puede. Lo mojan así para que no se les pegue. Esto ayuda para que el dulce de nuestra alegría de ajonjolín no se nos pegue. Así que como ya mojé mi madera acá, voy a empezar y agregar aquí mi alegría, ¿ok? Tengan mucho cuidado de quemarse, ¿verdad? Esto es peligroso porque está bien caliente. Miren qué rico. Qué delicioso. Ahí está. Lo vamos a poner así con cuidado que no se nos derrame, no se nos caiga. Quiero que vean que ya me ayudé con una espátula así a regarlo. Lo vamos a dejar ahí que se nos enfríe. Estaba estudiando un poco respecto a las propiedades que contiene el ajonjolín. Y me sorprendí mucho porque dicen que es muy importante, muy bueno que nosotros lo consumamos. Dice que el ajonjolín contiene diversos nutrientes beneficiosos para nuestra salud. Nos aporta fibra, proteína vegetal, dice, contiene ácidos grasos insaturados, minerales como calcio, fósforo, magnesio, vitamina B, vitamina E y vitamina 9 y unos cuantos más que son beneficiosos para nosotros.
Lo único aquí es el dulce, el azúcar que lleva el dulce de atado. Porque hay personas, ¿verdad?, que tienen diabetes. Tienen que tener una dieta bastante estricta con el azúcar, con lo dulce. Y ahí se entiende. Aunque hay personas que dicen de que mi abuela decía de que el dulce de atado no era tan dañino. Porque no había sido tan procesado como el azúcar blanca, ¿verdad? Así que, bueno, tenemos que tener cuidado ahí de no consumir demasiada azúcar. Cuidarnos un poco la salud. De vez en cuando, comernos un pedacito, ¿verdad? No agarrarlo de que solo porque hay nos vamos a llenar. Así que ahí les doy mi consejo y quiero que vean cómo está. Miren esta delicia. Nos salió bastante. Eran 3 tazas de ajonjolín y usamos media laja de dulce de atado y 2 pequeñitas de piloncillo, ¿verdad? Que era un poco más claro. Y ahí está. Ya está listo. La voy a dejar que se me enfríe y luego vengo y lo parto y se lo voy a mostrar. Pero antes quiero mostrarles algo. Esta es la alegría de mis recuerdos. Miren, cuando yo era niña, mi papá lo hacía y antes de que ponerla en la piedra, ¿verdad?, que se enfriara, él venía y siempre me daba en una hojita, en una tuza de maíz, así, la alegría. Y ahí andaba yo en mi manito con la alegría para disfrutarla, ¿verdad? Así. Y ese es un recuerdo hermoso que llevo y quería compartirlo con ustedes. Así que aquí está mi alegría de mis recuerdos para ustedes. Antes que se nos vaya a enfriar por completo, la vamos a partir así. Y ahora, después de partirlas, sí las vamos a dejar que se enfríen, ¿verdad? Para luego venir y despegar los pedazos, ¿verdad? Y ponerlas en una bandeja o en un plato. Y ahora, como ya nuestras alegrías ya se nos enfriaron, miren qué rico, vamos a despegarlas y ir poniéndolas en una base, en un molde, ¿verdad? Un plato, lo que usted guste. Miren, aquí está la primera. Y vamos a hacerlo así. Miren qué rico. Así. Quedaron amelcochaditas, ¿verdad? Así como a mí me gustan. Miren qué rico. Qué delicioso. Miren qué bien se despegan. Y así voy a seguir despegándolas. Y ya vengo para mostrárselas. Y aquí están las alegrías de ajonjolín. Miren qué delicia. Qué rico. Los invito a que las hagan. Es fácil de hacerlas. También gracias a todos los que se han suscrito a mi canal. Gracias por sus comentarios, por tomarse el tiempo para ver mis videos. Aquellos que todavía no se han suscrito, los invito a que lo hagan, que activen la campanita para que sean los primeros en recibir las notificaciones cada vez que yo subo uno de mis videos. Gracias por todo, a todos ustedes, por su apoyo con este canal que es de ustedes. Que estén bien, que el Señor me los cuide siempre, que tengan un lindo día lleno de paz y tranquilidad.